Bueno, pues ya se ha hecho oficial lo de Konaté, por fin hoy se ha hecho oficial. Veremos a ver a quién desestabiliza ahora el Real Madrid, porque es que, ¿os acordáis el día de la selección española? El día que debutamos, llegamos empate a 0 contra Cabo Verde. Ese mismo día se hizo oficial que el Real Madrid pues había fichado a Cucurella. Por cierto, fichajazo. ¿Ahora qué? El otro día con Bernardo Silva también se hizo oficial el mismo día que Portugal debutaba. El caso es que el Real Madrid siempre tiene la culpa, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Madre mía, vaya días de comunicados, ¿eh? Vaya días sobre el tema Julián Álvarez, o como dice el presidente del Atlético de Madrid, Julián López. Vaya tela, se enfada porque la prensa le tiene hasta el gorro preguntándole que qué pasa con Julián, que Julián tiene contrato con el Atleti, que patatín patatán, y luego no se sabe el apellido, no se sabe el nombre de su jugador. Vaya tela, ¿eh? Pero bueno, Julián Álvarez sigue en el Atleti. El Real Madrid nunca se ha interesado en el jugador, y si tenía una pequeña esperanza de interesarse por Julián Álvarez, la verdad es que no lo entiendo, porque en este Real Madrid no encaja Julián Álvarez. Además creo que metió 8 o 9 goles la temporada pasada. Es decir, un delantero tiene que tener gol ante todo. Kylian Mbappé no es delantero centro, y fijaos las 2 temporadas que lleva, metiendo goles como sacos. Y bueno, Konaté, que viene a reforzar la defensa, ya se ha hecho en el día de hoy oficial. Bernardo Silva, que es verdad que tiene 31 tacos, pero hoy en día que hay preparadores físicos muy buenos, máquinas con la última tecnología, hay muchas cosas para preparar a jugadores. Fijaos Luka Modric, 41 tacos que tiene, y ahí sigue el tío. Obviamente la fisionomía no es la misma que cuando tienes 20 años, pero se puede adaptar perfectamente. Además un medio centro pues tampoco hace falta que sea muy físico. Me tiene que bajar, subir, pero realmente él se mueve en el centro del campo. No es como por ejemplo un extremo o un lateral que tiene que estar subiendo al otro extremo y bajando, perdón por que no puedo pronunciar bien las S, y luego bajar pues a su área a defender. Así que para mí fichajazo de Bernardo Silva. Yo espero que hagan otro fichaje en el centro del campo, porque creo que con Bernardo Silva sí tiene contrato de 2 años, pero necesitamos otro jugador creativo y otro central más. En la delantera nada de nada, está todo perfecto, está todo genial. Así que nada, ¿quién creéis que va a ser el próximo fichaje? Yo creo que va a ser Enzo Fernández, que es un jugador que pasa desapercibido, pero realmente es muy bueno, jovencito, y vendría como mediocentro creativo, que al final es lo que necesita el Real Madrid. Así que nada, vamos a ver cómo van los acontecimientos en los próximos días. De momento España empató a 0 en el primer partido. Qué bochorno. Me recordó a esos típicos partidos que juega el Real Madrid contra el Celta, o contra equipos así de media tabla, o de, yo qué sé, los puestos de abajo, que lo único que hacen es jugar contra el Real Madrid y resulta que se encierran atrás, que también tienes que saber cómo penetrar esa línea defensiva, pero me recordó mucho a esos partidos, la verdad. Increíble, que se juega así, pero el Atlético de Madrid la verdad que ha creado buenos súbditos a la hora de hacer ese sistema. Bueno, ya como podéis observar, todo recogidito, ya no hay ningún escenario. Plaza de Lima totalmente liberada de esa visita del Papa, que estuvo como 3 o 4 días aquí en la capital, luego se fue a Barcelona y las Islas Canarias, y ha estado estos días aquí visitando España, y la verdad que mucha seguridad, mucho despliegue y mucha organización, que ha salido todo a la perfección. Aquí estaba el escenario y fijaos, ya ha vuelto la normalidad, el tráfico vuelve a la normalidad, y aquí también han quitado pues esas vallas que llevaban tanto tiempo colocadas, y ahí ya al fondo tenemos el Santiago Bernabéu. Vamos a dar una vueltecita y vamos a ver en el interior qué están haciendo, porque ya llevamos unos cuantos días sin venir
por el estadio. La verdad, ahora estoy pues a tope subiendo vídeos en Instagram, en otras redes sociales y demás para otras marcas. Bastante trabajo y eso es bueno. Y que no falte, aunque tenga ganas ya de jubilarme. Venga, empezamos el vídeo. Jueves 18 de junio del 2026. Bienvenidos un día más a mi casa, a la casa de todos los madridistas, y bienvenidos un día más a mi cuenta, a mi canal, Jesús Ramírez. Deja tu like, suscríbete, muy importante, algo que te digo siempre y que sé que suena tedioso, sé que suena pesado, pero deja tu like porque es completamente gratuito, y suscribirte igual, le das al botoncito rojo de suscribirme y ya está, no pasa nada. 3 carriles que tenemos ya, 3 carriles que tenemos aquí en Concha Espina. ¿Quién lo diría después de tanto trabajo en los últimos días? Y fijaos cómo ha quedado esta calle provisional, avenida de Concha Espina. A partir de donde tengo el dedo hacia el estadio ya es lo definitivo, pero con la llegada del Papa pues tuvieron que arreglar, por así decir, toda esta parte desde la parte central hacia la derecha, para que quede todo pues adecentado, todo pues visto, para poder que la gente cuando venga al estadio, mucha gente vino aquí al estadio tanto fuera como dentro, pues tenga todo bien señalizado y esté todo pues acorde a la visita de una gran persona como es el Papa León XIV. Y fijaos, todo ha quedado, la verdad es que ya teniendo esta imagen por lo menos nos hacemos una idea más o menos de esos renders maravillosos que vimos en su día. Yo que no entiendo lo de las motos esas con tanto sonido, la verdad, es que no lo entiendo. Eso es ganas de llamar la atención, pero muchísimas ganas de llamar la atención. Yo, la verdad, lo respeto, pero no lo comparto. Que sí, que te gusta el sonido, muy bien, que te gusta el sonido, pero realmente la verdad es que a mí personalmente no, y además es molesto, muy molesto. Fijaos ahí como han colocado unas sillitas, ¿no? Ahora en la hora de la comida, aquí en el estadio, han colocado unas sillitas, pero no sé realmente qué es lo que están haciendo ahí. Vamos a asomarnos porque fijaos, han cambiado la disposición de las vallas. Aquí en toda esta zona colocaron esa grandes carpas para la organización de la llegada del Papa, ya todo totalmente recogido. Ahora ya no se puede acceder por ahí. Luego también vamos a observar a ver si tenemos en la fachada algún soporte para la colocación de las letras, pero nada de nada. Seguimos todo prácticamente igual. Las puertas de allí, esas de allí están abiertas y parece que están trabajando porque han colocado como cintas, así que posiblemente estén trabajando en toda esa zona. Vamos a ir avanzando para no quedarnos aquí estancados, pero creo que en toda esta parte llana y diáfana de Castellana no hay completamente nada de nada. Es decir, hasta aquí han llegado los trabajos de remodelación del suelo, como podéis observar el corte, y luego a partir de aquí crearon también esta especie de plataforma. Ahí la veis, todo para la llegada del Papa, es decir, que si no hubiese llegado el Papa tampoco hubieran hecho nada. Y por lo demás aquí en Castellana pues lo tenemos todo igual. Ahora, cuando estemos de frente a esas puertas, vamos a ver si podemos ver algo desde aquí. A ver. Vamos a ver la colita. No, es que yo no veo nada, entre el sol que hay, la claridad que hay, luego la oscuridad completa que hay en ese lugar también. Todo esto pues, ahí va, a ver cómo soluciono yo esto. Ahí está. Pues no consigo ver nada, no sé si vosotros lo veis, pero no consigo ver prácticamente nada. Hay sacos, hay un contenedor aquí,
así que tiene pinta que pues algún tipo de arreglo están haciendo, reparación en ese lugar. Seguimos avanzando, hemos venido por ahí, a partir de esas vallas que se cortan ahí, seguimos teniendo esta zona pues con vallas, con New Jersey, zona donde no está permitido el paso de personas, el paso de cualquiera que pueda pasar por aquí. Y como podéis observar, todo esto está completamente vallado, algo raro, algo inusual, porque cuando venimos aquí solemos ver esta zona al menos abierta y habilitada para que la gente pueda pasar por ahí, pero a día de hoy no sé si es que van a empezar algún tipo de trabajo en este lugar o es que lo quieren completamente cortado todo esto, pero fijaos, todo completamente cerrado para que nadie pueda pasar por aquí. Es decir, la visibilidad en este lugar es nula, pero allá atrás no hay vallas y puedes ver perfectamente lo que hay ahí. Pero de momento, como digo, no está pasando nada. Nada, me derrito. 45 grados. Y encima, que yo soy un bombón, pues me derrito fácilmente. Venga, seguimos avanzando. Aquí derritiéndome poco a poco, ya se me ha caído la mano. A ver cuál es la próxima extremidad que se me cae. Mucha gente me ha preguntado que qué pasa con las sedes ahora que ya han acabado las elecciones. Pues de momento, la de Enrique Riquelme, ahí sí, ahí continúa. Cerrada completamente. Bueno, a lo mejor está abierta, pero él dijo que después de haber perdido las elecciones, que era el comienzo para las siguientes elecciones, así que seguirá ahí hasta que consiga pues conquistar la presidencia del Real Madrid, si es que algún día la consiga. A ver, realmente creo que fue 65-35, ¿no? 65 para Florentino y 35 para Riquelme. Yo creo que hasta incluso si me hubiese presentado yo, me hubiesen votado 35, bueno, hubiese tenido el 35% de los votos. ¿Por qué? Porque yo creo que votaron a favor de Florentino el 75% y en contra, no a favor de Riquelme, sino en contra de Florentino el otro 35%. Más luego gente que no llegó a tiempo para votar o que no ha querido votar o lo que sea. Entonces, al final también faltan votos. Y lo que digo, yo creo que no es que ganase Riquelme ese porcentaje, sino que Florentino, pues obviamente tiene gente en contra. A ver, al igual que yo, tengo más de 100.000 suscriptores aquí en YouTube. Pues obviamente no puedo contentar a todo el mundo. Siempre habrá alguien que no le guste lo que hago, mi contenido, aunque esté suscrito, pero lo único que haga es suscribirse para meterse conmigo o para hablar mal de mí o lo que sea. Entonces, pues tú imagínate un presidente del Real Madrid como es Florentino Pérez, que es una persona muy conocida, muy famosa, mundialmente conocida, y cómo no va a tener enemigos, cómo no va a tener a gente en contra. Es que al final sería además, si te lo dicen, si te dicen, oye, toda la gente está a favor tuya, es decir, todo el mundo te quiere, todo el mundo te adora, el 100%, todo el mundo, no hay nadie que te odie. Nada, no me lo creo. Siempre en esta vida va a haber alguien que te odie, va a haber alguien al que le caigas mal, siempre. Pues tú imagínate, pues ser Florentino Pérez y presidente del Real Madrid, claro. Llegamos a otra de las zonas que ha sufrido bastantes cambios en los últimos años, que es el lateral este. Hemos sufrido la gran transformación y bonita transformación de la Plaza de Sagrados Corazones. Fijaos qué bonita ha quedado la fachada, que a la fachada todo el mundo dice, no, es que ¿cuándo está? El estadio está listo. No, el estadio no está listo todavía, falta colocar la iluminación en la fachada, así que veremos a ver, ahora que pues bueno, tenemos el verano ya aquí, ya viene el calor, aprieta. Es verdad que hasta agosto, septiembre no tenemos ya pues partidos aquí. A ver si con un poquito de suerte pues tenemos la gran certeza de que haya cambios, ¿no? De que coloquen aquí proyectores y puedan hacer proyecciones en la fachada, ¿no? Como hemos visto en los últimos meses y sobre todo la última vez que lo vimos, que fue en Navidades, con eso de la Navidad Bernabéu. Así que nada, esperemos que se active esto cuanto antes. Yo imagino que ahora pues el Madrid, aprovechando que no puede hacer eventos y tampoco hay partidos, aprovechará para
para poder realizar otro tipo de eventos, tipo, yo que sé, graduaciones, eventos de empresas y demás, para seguir pues ingresando a las arcas del club pues todo ese dinero que pues en un principio se iba a destinar para los conciertos, ¿no? Así que el Madrid siempre, es decir, tú le vas a denunciar por los conciertos, no te preocupes, porque te seguirá saliendo por otro lado. Si no va a hacer conciertos, no te preocupes porque va a hacer eventos. Si no puede hacer eventos, no te preocupes porque hará otra cosa. Así que tú denuncia al Madrid todo lo que tú quieras, que aparte, una cosa es que denuncies, otra cosa es que salga ganador, y otra cosa es que el Madrid no siga pues absorbiendo y generando ingresos con todo lo que pueda o vaya a hacer. Así que aquí tenemos la fachada, como digo, falta iluminarla. Vamos a ver, porque los focos en el lateral oeste están colocados. Estuvieron haciendo pruebas hasta hace un tiempo, pero parece ser que no han vuelto a hacer pruebas y tampoco es plan de venir aquí todas las noches, porque yo también tengo vida. Porque quizás ahora en verano, la otra vez lo hemos visto, Grupo ATV Valor, fiesta 10º aniversario. Las otras veces que hemos venido, precisamente, pues hemos venido a estas horas, a las 10 de la noche, 11 de la noche, que es cuando ya el sol pues ha caído aquí en la capital. Ahora en verano, a partir de las 9:30 o 10 de la noche, es cuando ya es de noche, para la redundancia. Y antes no podrías venir porque es completamente de día, hasta incluso a las 9 de la noche. Aquí es verdad que el sol ya casi ha caído, pero hay mucha claridad, por lo tanto no se podría ver bien. Así que nada, yo espero que dentro de poquito veamos la reanudación de las pruebas de la iluminación de la fachada. Bueno, vamos para adentro, vamos a ver qué es lo que están haciendo en el interior. Y nada, el exterior visto completamente. Deja tu like y suscríbete. ¿Qué le están haciendo al césped? Madrecita de mi alma. ¿Qué le están haciendo? Bueno. Y eso creo que son las bandejas, ¿no? Que están fuera. Bueno. Todo lleno de tierra, ¿eh? Han retirado el césped. Han retirado completamente el césped. Fijaos ahí las marcas de las máquinas que han pasado por ahí para quitar el césped. Y ahora solamente queda la tierra. Debajo de esa tierra están los conductos de riego. Y ahí tenemos. Parece que están echando algún tipo de producto. Están echando algún tipo de producto. A ver. ¿O parece tierra o qué es eso? A ver si consigo captar el momento. Parece esto como si fuese un elefante y estuviese esperando que hiciese sus necesidades, pues igual. A ver. Ahí está. Ahí está, esparciendo algún tipo de producto, ¿no? Esparciendo algún tipo de producto. Ahí tenemos al tractor que está echando el fertilizante en el suelo. Todo ese fertilizante para antes de colocar el césped. Mira, ahí hasta incluso tenemos a uno que lo está haciendo de forma manual. Donde no llega el tractor, pues ahí hay una persona que lo hace manualmente. Todo ese fertilizante que están echando al suelo o a las bandejas que están pues recién sacadas del hipogeo. Además quiero recordar que el último partido, en el Classic Match, que estuvimos aquí, porque tenéis el vídeo ahí colgado, por si queréis echar un vistacito de cómo fue el partido y qué invitados fueron, qué leyendas del Madrid fueron, pues ahí lo tenéis colgado en el canal. Quiero recordar que ese día estaba el césped un poco raro, la verdad. No lo dije en el vídeo, pero lo vi en persona y estaba el césped un poco raro. Quizá pues ha llegado el momento de cambiarlo y es por eso que ahora mismo estén pues haciendo la tarea correspondiente y pertinente para que tengamos un césped
al 100% para la temporada que viene. Con fichajes ilusionantes, con un entrenador que ya ha estado aquí y que viene a arrasarlo todo, y ojalá que con él pues consigamos volver a la élite de los éxitos, tanto nacional como internacionalmente. Y ahora que estoy viendo también, ahí podéis ver cómo esta parte del Tour Bernabéu la han cerrado por los trabajos que están realizando. Así que de maravilla. Bueno, imagino que en el día de hoy estarán desde por la mañana realizando estas tareas, aplicando ese fertilizante, y en los próximos días, no sé, viernes, lunes quizá, ya pongan el nuevo césped, aprovechando que están las bandejas fuera, aprovechando que ya están realizando estos últimos trabajos, pues seguramente veamos ya la colocación de ese nuevo césped y ojalá lo podamos ver aquí en el canal, si todo va bien. La verdad es que ahora hemos llegado a una mala hora, porque es verdad que hemos visto al tractor antes funcionar, pero ahora mismo estarán comiendo y por lo tanto por eso no se ve tanta actividad. Pero yo creo que si hubiésemos venido 1 hora o 2 horas antes, quizá hubiésemos visto más movimiento del que hay ahora. Porque bueno, realmente lo que estamos viendo es que han quitado el césped, han quitado los tepes del césped, la U televisiva sigue ahí colocada en el fondo norte, lateral oeste y fondo sur, y luego las máquinas, los tractores y demás, las máquinas agrícolas, están aquí preparadas para realizar los trabajos que pues corresponden en estos precisos instantes antes de que vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu. Espectacular. Mira, ahí está. Ahí está. El tractor esparcidor. Aquí lo vamos a ver mucho mejor de perfil. Pero muchísimo mejor, fijaos. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, está en la parte central. Yo creo que han hecho ese espacio de allí, desde el centro hacia el lateral oeste. Y yo creo que faltaría, viendo el color del terreno de juego, faltaría esta parte de aquí, este cachito de aquí, viendo el color, más o menos, y por lo que puedo ver aquí también, ahí está el material que están echando al terreno de juego. Así que nada, pues los trabajos del anillo LED estarán paralizados porque no pueden entrar las grúas para poder trabajar ahí. Lo que sí están avanzando, y obviamente tienen que hacer para tener el césped listo cuanto antes y que agarre bien pues al terreno y demás, es preparar todo para la llegada del nuevo césped. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete, que es completamente gratuito, gratis en mayúsculas, y nada, te leo en comentarios. Nos vemos pronto, chao, a la Madrid.